Este espacio llega a usted gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Bienvenida a Poncho Morado Podcast, mi querida amiga. Esta es la presentación amistosa. Rosario Espinal, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy honrados de tenerte por aquí. Ya tú eres habitué en Gepiano, pero es tu primera vez, y espero que no la última, en Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Perfecto, ya veo tus micrófonos morados. Eso es un relato de infancia que otro día yo te hago. Nada que ver con partidos políticos. El discurso de la Unión por el cual el presidente de los Estados Unidos se dirige a su Congreso es un deber constitucional, ¿no? Desde 1934 devino en una ceremonia anual. Sin embargo, mi querida Rosario y amigos de Poncho, no es hasta los años 80 del pasado siglo, gracias a la entonces naciente televisión por cable, que esta ceremonia pasó a escala de espectáculo. Así coincide más o menos con los Óscares, más o menos para las mismas fechas. Un espectáculo satelital, en vivo y directo, sobre todo para los países que coincidimos en uso horario con la ciudad de Washington, donde el país del norte exhibe su poderío como potencia mundial, como lo que es. Así, ese magno evento, una gran producción televisiva. No solamente allí escuchamos arengas políticas, resultados y promesas económicas, sino que en el Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos se pronuncia como líder cultural de esa nación. Esa es una interpretación de una servidora y distingue a invitados especiales que le dan rostro a los valores, a esos valores fundamentales que el presidente en turno quiere destacar. Por eso hemos visto allí, desde la activista Rosa Parks hasta nuestro beisbolero Sammy Sosa como invitados a The State of the Union, como se llama en inglés la ceremonia, que es un escenario oficial donde los estadounidenses, en la persona de su presidente, del primer mandatario, nos dicen al resto de la humanidad quiénes son y a quiénes valoran. Esa es mi lectura. Después de muchos años vengo viendo Estado de la Unión desde Ronald Reagan para acá. Por eso hemos querido invitar a Rosario a conversar sobre esta edición del Estado de la Unión celebrada la presente semana en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington específicamente, correspondiente al año 25, que es el primero de este cuatrienio donde el presidente Donald Trump repite. Nos regocija mucho, Rosario, tenerte aquí en Poncho Morado Podcast para conversar contigo en tu calidad de politóloga, ensayista, columnista dominicana, para aquellos que nos escuchan desde fuera de la República Dominicana. Rosario es también profesora emérita de Sociología de Temple University de la ciudad de Filadelfia y una apreciada y querida amiga. ¿Cómo estás? De nuevo, bienvenida y cuéntame, ¿qué te pareció ese discurso? Bueno, pues el discurso era totalmente esperable. Es un discurso que se enmarca perfectamente en la línea de Trump, lo que ha sido su discursiva política desde que llegó a la política en serio, que fue en el 2015, cuando presentó su candidatura para las elecciones del 2016. Entonces yo creo que ese discurso se enmarca perfectamente en esa narrativa política de Trump. ¿Qué es la narrativa política de Trump? Pues es una narrativa que parte de que Estados Unidos está en declive, o sea, el discurso catastrofista, de que todo anda mal, de que nada sirve, de que el país está declinando su poder, su economía, y de que él tiene el proyecto de salvación de Estados Unidos. Entiendo. Entonces, ahí, mientras él critica lo que hacen los demás, o específicamente lo que han hecho los demócratas, ya sea en su campaña del 16 o ahora en su campaña del 24, él se presenta a sí mismo como el salvador de los Estados Unidos. Entonces, esa es la constante, digamos, de la discursiva. Y esa estrategia se enmarca mucho en los liderazgos que, bueno, muchas veces llamamos populistas, pero el populismo, en términos estrictos,
que se usa de muchas maneras. Pero es. el populismo, en términos estrictos, se refiere a un régimen político donde se busca movilizar la gente, o sea, donde tú buscas dividir la sociedad entre los buenos y los malos. Los buenos son los que están con quien sea que está ejerciendo el liderazgo populista, y los malos o incapaces, etcétera, son los otros. Entonces, él apela mucho a ese estilo populista, no porque él vaya a instaurar exactamente un régimen populista, pero sí su proyecto político tiene sesgos importantes del populismo. Generalmente el populismo presenta a los oprimidos en contra de las élites. Uh-huh. Paradójicamente, Trump es parte de la élite y Musk en este caso, que está acompañándolo. O sea, él está acompañado de la élite, uh-huh, pero él ha articulado un discurso donde supuestamente él representa a los marginados, a los oprimidos, a los excluidos, a los que no les están haciendo caso, etcétera, y en contra de una supuesta élite que está desvinculada de los intereses de la clase obrera de Estados Unidos, que se ha desvinculado de los intereses nacionales. Esa es su estrategia discursiva. Uh-huh. Y este Estado de la Unión, como se llama, este discurso del Estado de la Unión, se enmarca ahí. Como todos los presidentes que dan el primer discurso del Estado de la Unión al iniciar un mandato, ellos no tienen de qué hablar. Claro, todavía no tienen en 6 semanas nada que rendir. Eso es como el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, cuando un gobierno, un presidente inicia nuevecito, uh-huh, que, bueno, no ha gobernado. Sin embargo, Rosario, él en esas 6 semanas entiende que ha hecho ya historia y que ha tenido un gobierno como nunca antes se había visto en los Estados Unidos. Sería interesante explicar por qué, y sé que has escrito en la prensa, en tu columna sobre ello, qué quiere él decir cuando proclama que se ha vuelto, que esto es un regreso a la edad de oro, y por qué vincula ese retorno, digamos, emocional con el presidente McKinley, y qué está queriendo decir, pero no solamente qué está queriendo decir con eso, en las ejecutorias de esos 6 meses, que en verdad se parece a la política de aquellos años, que los dominicanos conocimos muy bien de una manera desafortunada, porque fueron los años de la primera intervención, sobre todo en los años de Taft y Woodrow Wilson. Otro elemento importante de la discursiva de Trump, uh-huh, es el exagerar, okay, lo que él aporta. O sea, digamos, esa grandilocuencia, uh-huh, que él hace, que él hizo, que él va a hacer. O sea, eso es parte de su discursiva. Entonces, él tiene 1 mes y piquito como presidente en este nuevo mandato. Y realmente, él, bueno, es verdad, él tiene razón. Él ha emitido muchos decretos. Sí. Eso es verdad. También es verdad que él ha cancelado mucha gente. Sí. En el gobierno, eso es cierto. También es verdad que él ha establecido, en algunas ha echado para atrás, pero él ha establecido aranceles, uh-huh, muchos en poco tiempo. O sea, eso es todo eso que él dice es verdad. La pregunta es si todo eso que él está haciendo va a llevar a los resultados tan maravillosos que él dice que van a llevar. Ahí es donde está el signo de interrogación, ahí es donde está la espera. Sus seguidores consideran que sí. Sus seguidores, que son fieles seguidores, como todo tipo de, digamos, de liderazgo que combina elementos del populismo con elementos del nacionalismo, que desarrolla una base leal, uh-huh, que le sigue. Entonces, su base política, su base político-electoral, confía firmemente en que él va a llevar al puerto que está prometiendo. O sea, que va a sacar el país de esa supuesta calamidad en que se encuentra y lo va a llevar a un estado de gloria, lo que él llama la era de oro de un nuevo Estados Unidos, reposicionado, uh-huh, bien económicamente, con fuerza a nivel internacional, etcétera. Entonces, sus seguidores creen firmemente y le van a dar el beneficio de cualquier duda por mucho tiempo. Yo veo a veces personas que creen que su aprobación se va a caer en 1 mes o en 2 meses. No,
la aprobación de Trump, él tiene que hacer muchas cosas que molesten a la gente para él, digamos, perder apoyo dentro de sus seguidores. Porque es una base que él ha construido con mucha firmeza a partir de ese estilo de liderazgo. Entonces, yo pienso que en este discurso él se refirió a la calamidad, o sea, porque ha sido un discurso persistente, que es tan persistente que mucha gente en Estados Unidos lo ha asumido como realidad. O sea, aunque la economía no estuviese colapsando, porque realmente cuando Trump ahora asume la presidencia en enero, cuando la asumió, realmente en Estados Unidos el desempleo estaba bajísimo, el crecimiento era importante, o sea, estaba bien. La inflación ya se había controlado. Es cierto que hubo inflación. La inflación pospandémica que afectó República Dominicana, que afectó muchísimos países del mundo. O sea, eso fue una inflación pospandémica del 2022, de 2023. Pero ya para el 2024 esa inflación comenzó, por lo menos el aumento, que es lo que generalmente, porque para tú devolver los precios a donde estaban antes de un proceso inflacionario, tú tienes que poner una economía en recesión fuerte y tampoco se quiere eso. Entonces lo que hacen los economistas, los funcionarios en el área económica es contener el aumento de la inflación y eso se había logrado en el 24. Entonces, él había heredado una economía ya más o menos, digamos, estable. Es cierto que estaba el conflicto en el Medio Oriente y la situación del conflicto en Ucrania y entre Rusia, a partir de la invasión rusa en Ucrania, y es cierto que Estados Unidos en ambos casos pues había aportado una cantidad significativa de dinero, pero no habían propiamente tropas de Estados Unidos. O sea, no eran guerras donde estaba Estados Unidos directamente involucrado en términos de tropas. O sea, que él hereda una situación bastante cómoda, pero él llega con su agenda, porque su agenda ahora es una agenda republicana pendiente desde hace 40 años o un poco más. O sea, desde Reagan, cuando Reagan hizo su campaña en el año 1980, ya la idea de un Estado pequeño, la idea de reducción de impuestos, la idea de la desregulación a las empresas, todas esas ideas ya eran parte de la plataforma republicana. O sea, que no es que Trump está inventando muchos de esos temas. O sea, que esa idea de que no, que ahora domina lo MAGA hasta cierto punto es cierto, pero otras son ideas tradicionales republicanas. Son tradicionales. Incluso cuando él decía en el discurso, ahora, bueno, que él tiene un mandato porque él ganó de manera abrumadora. No, quien ganó de manera abrumadora fue Reagan. Sobre todo en su reelección. Sí. O sea, Reagan arrasó. O sea, y Obama sacó mucho más que lo que sacó Trump en el 24 y en el 16. Entonces, pero él asume el mandato porque todo lo de él es grande. Entonces, las ideas fundamentales de reducción de impuestos que han convencido a la clase media y hasta a muchos pobres de que eso les beneficia, pero realmente a quien más le beneficia es los que más dinero tienen. Porque si te reducen impuestos y tú no ganas mucho, a ti no te va a impactar mucho. Entonces, pero la gente no le gusta pagar impuestos, entonces la gente asume eso. La desregulación empresarial y como decía, y el Estado pequeño. Yo recuerdo yo estaba estudiando en ese momento en Estados Unidos que Reagan cogió como un paquete, así que era como un libraco, como se dice, y que estaba lleno de regulaciones y no sé cuántas cosas, y él así como que lo puso y dijo, como esto es el Estado, todos estos controles a las empresas y demás. Entonces, esas son ideas ya que vienen de lejos, que Trump las sigue reproduciendo. Y se adueña como si fueran propias y originales. Ahora, hay cosas que sí él ha introducido que no eran parte de Reagan.
Y hay dos en particular. Una es a nivel económico. El modelo de globalización neoliberal fue una invención de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas de Estados Unidos, a las empresas se les hizo muy costoso producir allá porque hubo un mejoramiento de la clase obrera, y si tú mejoras las condiciones de vida de la clase obrera, le tienes que pagar más. Entonces, ellos calcularon, y eso venía de antes, no es que surge en el 80, sea, ya eso venía cuajándose desde los años 60. Yo siempre tengo un 70. referente, Rosario, que mis Barbie decían Made in Taiwán, Made in Hong Kong, y yo era niña en los 60. Entonces eso viene de atrás. Claro, eso viene de atrás, pero era más pequeño, vamos a decir. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿quién abre las relaciones con China? En los años 70, claro. Nixon. O sea, un republicano. ¿Qué es lo que ellos vieron en China? Una mano de obra increíblemente grande, que era disciplinada o que podían disciplinar porque era un régimen autoritario, y ellos dijeron, aquí está la solución, mucha mano de obra barata, y todas estas fábricas se fueron a establecer a China, y no solo a China, República Dominicana, claro. México, las maquilas de México. Por más que los sindicatos laborales, el famoso gran sindicato de obreros norteamericanos se quejaron. Claro, pero eso no significó gran cosa. O sea, las empresas se iban y cerraban, y cerraban, y cerraban. Y uno veía las ciudades que habían sido industriales. Y tú decías, ¿pero qué pasó? ¿Qué terremoto pasó por aquí? ¿Qué tormenta destruyó todo eso? Porque quedaron los edificios abandonados, las fábricas abandonadas, los barrios se deterioraron. O sea, todo lo que se llama el proceso de desindustrialización, que comenzó con fuerza, comenzó en los 70, sobre todo de manera importante, pero siguió. Entonces, cuando abren las relaciones con China en el gobierno de Nixon, es con ese objetivo. Y ahí es que entonces, una vez ya establecen relaciones diplomáticas, que este programa de mover empresas a otros lugares se produce. El punto está en que ese modelo de globalización de todo el mundo va a abrirse. O sea, nosotros vamos a mandar nuestra fábrica, pero aquí todo el mundo se va a abrir. O sea, vamos a hacer acuerdos de libre comercio con México, Canadá, con el Caribe, Centroamérica, con el Pacífico, bilaterales, etcétera. Entonces vino todo ese modelo de globalización neoliberal. Ok, Trump busca ahora revertir eso, que fue un modelo realmente creado por los republicanos, aunque a los demócratas como a Bill Clinton le tocó implementarlo. Pero no fue que se lo inventó Clinton, eso venía ya como parte de un proyecto cuando Clinton republicano. llegó ya la ronda de Uruguay era parte de cuando él llega de los logros. Cuando él gana en el 92, que llega a la presidencia en enero del 93, ya eso estaba rodando. Con los aliados del G4, o sea, no estaba solo Estados Unidos, los otros dijeron, vamos a hacerlo. Entonces todo el mundo, Estados Unidos básicamente dice, este es el modelo. Es un modelo de globalización, es un modelo neoliberal. Claro, ellos no podían introducir el neoliberalismo en todos los lugares porque China, por ejemplo, tenía un sistema político de partido comunista único, entonces ellos simplemente ignoraron la parte política y aprovecharon la mano de obra china. Entonces, uno de los elementos centrales que Trump quiere revertir es precisamente el modelo de globalización neoliberal. Ahora bien, él no dice que fue Estados Unidos que estableció ese modelo. ¿Qué es lo que él dice? Y esto es muy importante en términos discursivos y en términos de la emotividad que te genera la política. Él lo que dice es, de nosotros se han aprovechado. El discurso de Trump es, el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos. Fíjense
que nos ponen aranceles en México, en India, en no sé dónde, en China, en Europa, donde quiera nos ponen aranceles. Y nosotros aquí sin aranceles. Se están aprovechando. O sea, su discursiva es esa. Se están aprovechando de Estados Unidos, que es, digamos, no lo que el mundo piensa, pero él construye esa discursiva a partir de se están aprovechando de Estados Unidos para generar pique en la gente. O sea, para que la gente diga, es verdad, vamos a poner aranceles, porque ¿por qué tiene Estados Unidos que estar libre de aranceles con relación a otros países si están poniéndole aranceles? Él logra, a partir de esa de presentar a Estados Unidos como la víctima económica, él logra adhesiones políticas, porque él puncha, digamos, el sentido nacionalista de la gente, que dice, pero esa es una transacción económica que no nos conviene. Entonces, él está tratando de revertir ese modelo de globalización neoliberal que impulsó el mismo Estados Unidos, él no dice eso, pero que fue Estados Unidos que lo impulsó, para cambiarlo por un modelo entonces ya de lo que se llamaba en economía, que como ha dejado de ser, ya casi ni se usa, el proteccionismo. Uh-huh. O sea, tú vas a proteger tus industrias, tú vas a proteger tu producción en general, sea industria, agricultura, lo que fuera. Tú vas a proteger tu industria, por eso se llama el modelo proteccionista. Pero Rosario, a esta altura, y perdón ahí la interrupción, a esta altura de la economía mundial, a las propias empresas multinacionales norteamericanas que están en todo el mundo, presencia física, comercio transfronteriza, no le conviene que de repente los demás no podamos adquirir esos bienes y servicios, porque sencillamente se van a poner a un nivel que solamente parecería que lo pueden pagar los norteamericanos, es decir, porque lo que va viene. Entonces, me llama la atención, y ahí aprovecho porque tengo preguntas del ámbito internacional, que por supuesto no interesan mucho a los dominicanos, pero también me interesan las del ámbito local, que interesan mucho a nuestros parientes que viven en Estados Unidos y ven, muchas veces tienen otra perspectiva muy diferente a la de sus parientes dominicanos. Y es la posición representada por la oposición en esa sesión. Es el discurso de la unión, pero había bastante desunión. Pero eso ocurre no solamente en esta edición, pero me llamó la atención cómo se manifestó la oposición, o sea, la bancada de la oposición. El representante Al Green, de hecho, hasta se puso de pie, hubo que sacarlo. Las mujeres estaban todas vestidas de rosado. Ahí me gustaría tu interpretación de esa manifestación. Y además tenían unas paletas diciendo: Moss roba, esto que está diciendo el presidente ahora es falso. O sea, buscaron una manera, yo diría que bastante original, de manifestarse en el silencio, pero al final del día es muy triste porque es la desunión. Entonces, localmente, como bien explica el norteamericano que ha votado por Trump, que cree en él, se ha entusiasmado con ese discurso de se están aprovechando de nosotros y ahora vamos a tomar el control. Y una de las medidas que tomó Trump, y me gustaría conocer tu comentario, es vamos a trabajar en la eficiencia de la administración pública, y por cierto lo puso en manos de Musk, de Elon Musk. ¿Qué te parecieron esos, digamos, logros que él citó de eficientización de la cooperación? Puso muchísimos ejemplos de lo que él considera una mala administración de los recursos y del retiro tanto de Estados Unidos, tanto de los ámbitos de cooperación internacional como de las agencias internacionales que promueven y protegen el medio ambiente, la salud y otros temas. ¿Cómo ves eso y cómo tú entiendes que lo interpreta el votante, el que favoreció a Trump, y por qué probablemente, digo yo, con el tiempo eso tenga un resultado perverso? Bueno, tú has planteado varias cosas y yo quiero volver donde yo quedé. Ay, perdón. Porque yo dije que habían dos diferencias importantes entre Trump y Reagan y no quiero dejar la segunda. Yo hablé de la primera, es cierto, que era pasar de la globalización neoliberal que inventó Estados Unidos
y de la cual se benefició el capital de Estados Unidos, aunque sí dejó un costo. ¿Qué dejó de costo? Bueno, que la clase obrera realmente se empobreció, es verdad. Una parte pudo reajustarse, otra parte no pudo reajustarse, pero bueno, eso deja secuelas. Pero ese fue el modelo por el que optó Estados Unidos. Ahora Trump lo quiere cambiar a un modelo proteccionista, o sea, de que vuelvan las empresas a Estados Unidos, vuelvan a invertir allá, vamos a poner aranceles para que no sea tan barato importar, sino que la gente produzca aquí y se compre de aquí. Bueno, esa es una diferencia. Okay. La otra diferencia que yo quiero señalar es que Reagan tuvo una política de ofensiva hacia Rusia, hacia la antigua Unión Soviética, que no era Rusia, o sea, simplemente Rusia, era la Unión Soviética. Eso incluye todos estos estados que están alrededor de Rusia, como Ucrania, por ejemplo, Latvia, todos esos estados, y también incluía a Europa Oriental, que se habían dividido Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania dividida en dos, todo eso, ¿verdad? Entonces Reagan se enfrenta a Rusia para que colapse la Unión Soviética. Y la Unión Soviética colapsó. En el 89 cae el muro de Berlín, en el 90 prácticamente se desintegra. Entre 90 y 91, la antigua Unión Soviética. Entonces Reagan o Estados Unidos le gana a Rusia. Y o sea, se desmantela, Rusia pierde poder en todos esos territorios. ¿Qué quiere hacer toda esa gente que pertenecía a la órbita soviética? Entrar a la Unión Europea y entrar a la OTAN. Y todos van entrando. Poco a poco van entrando. Yo no voy a hablar de la Unión Europea ahora porque no es el tema central, pero lo que ha pasado en los últimos tiempos en la Unión Europea y lo que está pasando ahora mismo es sumamente interesante. Pero bueno, yo no me voy a ir por ahí. Simplemente señalar que mientras Reagan enfrentó a la antigua Unión Soviética para que se desarticulara, ¿verdad? Y quedara debilitada, mientras ellos manejaban comercialmente con China, o sea, es una derrota política para la antigua Unión Soviética, mientras ellos están desarrollando sus relaciones económicas, más bien de que vamos a producir allá productos baratos para nuestro mercado. Ellos van desarrollando eso y rompen también así cualquier posibilidad de unión entre la antigua Unión Soviética y China. Entonces Estados Unidos queda como el ganador, digamos, en ese momento, porque se desintegra la Unión Soviética y ellos establecen sus relaciones comerciales con China a todo vapor, produciendo China para el mercado de Estados Unidos. Eso es diferente ahora. O sea, ahora Trump ve a China, digamos, como el enemigo principal y a Rusia le busca el lado. Entonces eso es lo opuesto a lo que Reagan hizo. ¿Por qué eso? Bueno, porque Rusia no representa un desafío económico para Estados Unidos. Es cierto que tiene armas nucleares, digamos que es el único desafío, que tiene armas nucleares, pero económicamente no. Es un país que no tiene mayores posibilidades. Entonces, China no es así. Porque China aprovechó el tiempo en que Estados Unidos le dio cancha abierta porque quería su producción para el mercado americano. China aprovechó ese tiempo para irse forjando como una potencia comercial, primero, en el mundo. O sea, no solo le vendía a Estados Unidos, le vendía al mundo entero. Hoy en día uno va a cualquier país, en América Latina, por ejemplo, uno transita este país, la República Dominicana, y va a La Vega, Moca, no sé dónde, y encuentra muchísimas tiendas chinas en el mismo Santo Domingo. O sea que China aprovechó y se colocó comercialmente en todo el mundo. En todo, en productos y también en servicios, en el área de comunicaciones y plataformas digitales son muy importantes sus empresas. Y hay, por ejemplo, zonas como es África, que había permanecido muy abandonada, digamos, donde China penetró incluso con proyectos mucho más grandes y donde hay muchos recursos naturales y demás, y posibilidades de inversión y de desarrollar proyectos. Entonces, ahora, en el proyecto de Trump,
el enemigo, digamos, es China, no Rusia. Entiendo. Y esa es parte del cambio que le sorprende a mucha gente, porque los republicanos vienen de un historial de ser antirruso. Y no solo los republicanos, los demócratas también. Sí. ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría, que es el periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento era entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Y sobre todo, Rosario, con la crisis de los misiles, ya ahí fue más que justificado que cualquier norteamericano se sintiera amenazado por la Unión Soviética. Entonces, tanto republicanos como demócratas, en la Guerra Fría, digamos, en la post-Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial ellos fueron aliados contra Alemania. Exacto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo cuando ellos se dividieron Europa, vamos a decir, que viene la Guerra Fría, ahí ellos era Estados Unidos y la Unión Soviética los que estaban enfrentados. Entonces, tanto republicanos como demócratas compartían la misma visión con respecto a esa relación. Entonces, yo quería mencionar, porque esos son aunque hay cosas de lo que dice Trump que vienen de lejos, que los republicanos han querido implementar, pero no habían podido, como lo están haciendo ahora, porque ahora Trump decidió hacer las cosas rápidas. Ha sido una estrategia. Vamos a hacerlo todo rápido, a ver qué logramos. Porque si esperamos mucho, entonces se van dificultando las reformas. Entonces, tú mencionabas el caso de Elon Musk. ¿Por qué le da eso a Elon Musk? Bueno, Elon Musk quiere su artitaje, como dicen aquí. Él es un tipo con mucho dinero y quiere el escenario. O sea, él no puede ser presidente de Estados Unidos porque nació en Sudáfrica y se crió en Sudáfrica. O sea, él no puede aspirar a ser presidente de Estados Unidos, pero es una especie de casi presidencia, de copresidencia, como le dicen los demócratas. Entonces, él tiene ese escenario y él parece que está fascinado con ese realmente escenario. Hay tantos recursos supuestamente mal aprovechados, mal administrados en cooperación, como ellos argumentan. Parecería del discurso que con todos esos recursos que se están liberando de políticas de cooperación internacional, todo va a florecer y va a haber empleo y va a haber control de la inflación, pero yo no estoy tan segura para lo que representa la economía de Estados Unidos. Esa inversión en cooperación debe ser cheles. Un 1% del presupuesto. Claro. 1% del presupuesto es lo que hacía la USAID a nivel mundial. O sea, que estamos hablando de nada. De nada. En términos de lo que es el presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como él dijo en su discurso, o sea, Trump dijo que estamos financiando, o sea, cerramos un proyecto de no sé cuántos millones en Lesoto. ¿Ustedes han oído de ese país? Que era para financiar no sé qué cosa. Que no sé qué cosa. Mencionó varios países africanos, sobre todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su audiencia va a decir, es verdad, ¿por qué estamos destinando ese dinero para ayudar a otros? Y aquí hay muchísimos problemas. Bueno, lo que pasa es que la razón por la cual también Estados Unidos ha tenido esos programas, es porque era parte de ser una potencia mundial. Claro, y de su estrategia de ser el líder del mundo libre. Tú no puedes ser un líder nada más con el garrote. No, y el caso de este país es el más fácil de entender, de cómo luego de que Cuba entró el comunismo y Fidel Castro, dice, tenemos que atender a la República Dominicana, si no se nos va a instalar otro gobierno similar. Y cuando se descuidaron, ya en Nicaragua y en El Salvador había una situación amenazante para ellos. Pero ese tipo de discurso es muy atractivo para el público en Estados Unidos, porque la gente dice, pero ¿por qué estamos invirtiendo todo ese dinero en otros países si nosotros tenemos tantos problemas aquí? Entonces, cuando él dice eso, no es porque eso sea nada tan grande en el presupuesto, porque como digo, es 1% del presupuesto de Estados Unidos lo que se destina a ayuda vía USAID. Es el hecho de que eso genera aplausos. Eso es importante. Y además de que genera aplausos, mira, si tú haces una encuesta en Estados Unidos y le preguntas a la gente en una encuesta, ¿usted sabe lo que es la USAID?
Mira, yo apuesto a que el 90% de la gente, y eso puede ser más, el 90% de la gente te va a decir, no, yo no sé lo que es eso. Rosario, pero es un cambio cultural muy grande porque hace ya, 2 generaciones, los jóvenes se iban en el Peace Corps a hacer labor social fuera de los Estados Unidos. Apuesta Donald Trump a una generación que probablemente no conoce su propia historia, sus propios valores democráticos de vamos a ir, la mamá de Obama era una de esas chicas que se fue hasta Asia con el cuerpo de paz, y eso era una mística de labor social fuera y dentro del territorio norteamericano. Creo que quizás ahora somos todos un poco más individualistas, el resultado quizás de este largo bienestar que ha tenido Occidente y en particular Estados Unidos. Y por eso en un momento te preguntaba qué te pareció el comportamiento de la oposición en el acto no solamente en el acto, sino durante este periodo ya después de Trump ser presidente. Sí, siempre es muy difícil para el partido que pierde unas elecciones. Eso, lo que pasa es que a uno se le olvida, o a mucha gente se le olvida cómo fue la última vez, o la anterior, pero siempre es muy difícil para el partido que pierde las elecciones. Mira, cuando Obama ganó la primera vez, yo recuerdo, el Partido Republicano quedó en el suelo. O sea, como si eso fue el fin del Partido Republicano. Y sin embargo, volvió 8 años después. Entonces, en Estados Unidos hay una cosa, y es que hay 2 partidos y el sistema electoral hace prácticamente imposible la existencia de más partidos. Por lo tanto, siempre va a llegar el momento en que se reconstituye el partido de oposición. No quiere decir que va a ser 4 años después, no. Normalmente es 8 años después. Pocas veces en tiempos modernos un partido de los 2 ha logrado 12 años. Estuvo el caso de Reagan, que duró 8, y luego vino un periodo de George Bush padre. Duraron 12 ahí. Pero lo normal en Estados Unidos es que los partidos duren en el poder o 4 años u 8 años. Entonces, eventualmente, la oposición se rearticula. Ahora mismo el Partido Demócrata está en el suelo, como estaba el Republicano en el 2008, cuando ganó Obama, que la gente pensaba como que el Partido Demócrata iba a gobernar para siempre después de eso. Y no, a los 8 años perdió en el 2016. Entonces yo creo que es normal lo que está ocurriendo con el Partido Demócrata. Ellos tienen, hay un estratega demócrata, se llama James Carville, que él ha estado planteando que el Partido Demócrata necesita como retraerse, no estar en la vanguardia de la oposición en este momento, sino dejarle el escenario a Trump, porque sus políticas tienen muchas implicaciones y no hemos hablado de eso aquí en esta conversación, porque yo estaba tratando más de describir, porque yo creo que ha sido muy útil. Yo creo que es importante para el público que no está tan involucrado en estos temas, poder entender lo que está ocurriendo. Pero podemos, si hay tiempo en este programa, sí, por favor, adelante, ver algunas de las implicaciones. Pero en cuanto a tu pregunta de lo del Partido Demócrata, yo comparto ese criterio de ese estratega que él dice, y él escribió un artículo en el New York Times hace unos pocos días, donde él decía eso, o sea, esperen, hay que retraerse, esperar, dejarle el escenario para que haga lo que va a hacer, porque sus políticas tienen consecuencias, sus medidas tienen consecuencias y van a tener consecuencias importantes. Antes de yo pasar a hablar de eso, yo quiero decir que, volviendo a eso que yo decía al principio, hacer un cambio de modelo no es fácil. Y ese es el comienzo del asunto del tema de las consecuencias, porque tú cambiar un modelo en donde no es solo tu país, porque si fuera un paísito solo, que bueno, ahora decidió, mira, yo no voy a enfatizar ahora tanto el turismo, yo ahora lo que quiero enfatizar es el desarrollo industrial.
pero es un país que no tiene mayor impacto en el mundo. Pero Estados Unidos no. O sea, todo lo que Trump está tratando de hacer, y él tiene todos los frentes abiertos. O sea, él se ha abierto todos los frentes en términos de política internacional, tiene el frente con México, el frente con Canadá, el frente con Europa, el frente con América Latina. En el discurso le dijo a Marco Rubio, ve a reclamar el canal de Panamá. El tipo estaba con la cara lánguida. No sé si tú viste la imagen. Sí. Él salió con la cara, el Marco Rubio salió con la cara. Cuando él le dice, ve a negociar, primero Trump dice que vamos a reclamar el canal de Panamá. Y le dice a Marco Rubio, ve a reclamarlo y si no funciona, es tu culpa. O sea, cuando él le dice eso, él se queda así con la cara lánguida. Entonces, o sea, él se ha abierto todos esos frentes. Y si fuera solo a nivel internacional, bueno, uno podría decir, se lo van a seguir aplaudiendo. Lo que pasa es que todo eso tiene consecuencias. Los aranceles tienen consecuencias. Tienen consecuencias inflacionarias. Todos los economistas se lo han dicho. Hasta el mismo Trump lo admitió en su discurso. Claro, lo admitió así de manera muy ligera cuando él dijo, bueno, a principio va a ser un poco difícil, pero eso es corto. Pero el impacto inflacionario de los retaliación de los propios países exactamente. Eso impacta las exportaciones de Estados Unidos. Porque si Canadá, te pongo el caso de Canadá, porque en Canadá esto se ha convertido en un movimiento nacional. De hecho, Trump ha afectado negativamente el auge que tenía la derecha, los conservadores en Canadá. Los conservadores iban derechito a agarrar las elecciones y ahora ha habido un reflujo del apoyo conservador porque vinculan a los conservadores canadienses con Trump. Y entonces ahora el partido en el poder, el partido de Trudeau, está como ganando más apoyo. Pero bueno, en Canadá están sacando de las tiendas las bebidas, porque en Canadá importa bebidas a Estados Unidos. Están sacándolas, o sea, literalmente que no están en la tramería. Entonces, eso va generando, digamos, una reacción. Además, genera una desconfianza, porque países que no tenían problemas, porque no estamos hablando de países que sean enemigos de Estados Unidos. Y yo creo que Trudeau en su discurso que dio creo que fue a principio de la semana, en su discurso, él lo dijo. Él dijo, nosotros somos un país que hemos tenido unas relaciones espectaculares con Estados Unidos siempre. Y así es como nos tratan. Entonces esto va generando un resentimiento en otros países. Y la incertidumbre que genera. La incertidumbre es muy mala para la economía. Porque aunque tú no pierdas tu empleo, si tú ves que el vecino tuyo lo perdió, tú dices, y me tocará a mí. Entonces tú comienzas a controlar tus gastos. Si tú pensabas irte de vacaciones, no sé dónde, entonces tú dices, espérate, porque mi vecino perdió el trabajo. Entonces yo no sé lo que me va a pasar a mí. Entonces la incertidumbre, o la gente oye que van a subir los precios y ponen aranceles, pero van a subir los precios y qué va a significar esto, bla, bla, bla. Entonces la incertidumbre es malísima para la economía de la gente, porque la gente no sabe qué hacer, pero también para las empresas. Entonces hay un estado de incertidumbre que es negativo. Eso con respecto a los aranceles, que está generando mucha incertidumbre en Estados Unidos, en los otros países, que está generando ese resentimiento y que hay retaliación. Y la retaliación va a ser, tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Y si Estados Unidos está buscando exportar más, porque se supone que lo que Estados Unidos quiere o lo que Trump quiere... Claro, fabricar para vender. Exacto. O sea, tú dices, ven, no vamos a comprar tanto afuera, ven a producirme aquí. Ok, perfecto. Pero tú me vas a producir aquí, pero yo quisiera exportar también, porque yo no puedo comprar todo lo que se va a producir aquí. No soy economista, pero de la noche a la mañana los costos de producción no van a ser lo de Singapur o lo de... Exacto. Esas son las cosas. O sea, fíjate que lo que va a costar, por ejemplo, vamos a suponer que una compañía de Corea del Sur abre una fábrica de hacer televisores, Samsung. Perdón, la propaganda, olviden la marca que dije. En qué sé yo, en Indiana.
en Estados Unidos, el costo de la mano de obra no es la misma. O una compañía china dice, sí, yo voy a establecerme en tal estado. El costo de la mano de obra en Estados Unidos no es la misma. Entonces, ¿quién va a pagar el aumento del costo de la mano de obra? Porque la razón por la cual las empresas se fueron para esos países era buscando ahorrar en el costo de la mano de obra, que es una de las áreas donde tú más puedes ahorrar. O otra cosa que está pasando, una empresa dice, ok, yo salgo de China, o salgo de República Dominicana, de donde fuera, y me voy a establecer en Estados Unidos. Pero ¿sabes lo que están haciendo? Automatizando la producción. Entonces, claro, tú estableces tu compañía ahí para producir televisores, por ejemplo. Pero no estás generando empleo. Porque tú decides, yo voy a automatizar la producción de televisores lo más que yo pueda. Y ahora mismo ese es un área importante, la automatización. Entonces, tú automatizas mucho de tu producción. Tú no vas a emplear a la gente. La supuesta clase obrera que supuestamente está apoyando el proyecto político de Trump va a seguir tan desempleada como supuestamente ha estado. Y Rosario, las empresas se las saben todas. Ponen la sede en Irlanda, en Luxemburgo, y no van a pagar impuestos en Estados Unidos. Porque ya todas esas reestructuraciones y más con la ayuda de los medios digitales y todas las facilidades que existen ahora a nivel contable, como tú llevar la contabilidad de una empresa, pueden estar en Estados Unidos y la empresa tiene una oficinita en Irlanda y tributo. Y Trump lo ha criticado en el pasado, eso es de las pocas cosas en las que le doy un poco de razón, pero él nunca ha querido tener sentarse a hablar con la OCDE de estos temas. Siempre Estados Unidos ha estado de por fuera. Y cuando tú tomas el otro gran tema de Trump, que es la migración, porque los dos grandes temas son aranceles y migración, porque todo lo otro, de si los trans, eso es espectáculo. Eso es circo. Eso es circo. Porque que no vale la pena ni comentarle. ¿Qué es la población trans? 0.1 o 0.01% de la población, por favor. ¿Van a acabar ellos con un país? No. Esos son 3 gatos en términos poblacionales, tú ves. Entonces eso es el circo, el show. Ahora bien, la migración. La migración es la mano de obra más barata, o sea, la migración que se puede conseguir dentro del territorio. La migración indocumentada, y la República Dominicana es experta en eso. O sea, la mano de obra inmigrante indocumentada es lo más barato que tú puedes tener en una economía. Y eso y todo el que emplea anda buscando eso, a menos que necesite un personal con capacidad técnica, que entonces, bueno, ya tenga que pagar más salarios. Entonces, la migración, ok, se estima 11, 15 millones de inmigrantes indocumentados. Lo que está ocurriendo, que no es que va a ocurrir solamente mañana, que ya está ocurriendo, es lo siguiente. En Estados Unidos hay muchos, lo que llaman enclaves étnicos, o sea, son barrios, vamos a poner, barrios donde viven dominicanos, barrios donde viven coreanos, barrios donde viven chinos, barrios donde viven venezolanos, colombianos, mexicanos, bla, bla, bla. O algunos, en el caso de los latinos, que se combinan, que hay dominicanos, que hay mexicanos, salvadoreños, etc. ¿Qué sucede? Esa población inmigrante indocumentada está aterrorizada ahora mismo. Y hubo un artículo muy interesante en el New York Times esta semana describiendo lo que está ocurriendo en Corona, Queens. Cómo en Corona, Queens, las calles se han vaciado, los restaurantitos, tú sabes que hay de todo, que si comida salvadoreña, que si comida no sé qué, jamaiquina, bla, bla, bla. Todas esas cosas, todos esos negocitos, la cantidad de gente que está yendo es poquísima en relación a la cantidad de gente que iba. Porque si tú eres un inmigrante indocumentado, tú no quieres exponerte, tú vas a tratarte en tu casa la mayor parte del tiempo posible. Eso impacta a los que están legales, porque si tú eres dueña, por ejemplo, de un restaurante o un pequeño restaurante en un barrio, Corona, Queens, por ejemplo, o en el Alto Manhattan o lo que sea, y parte de tu clientela eran inmigrantes indocumentados o dominicanos, salvadoreños, mexicanos, lo que fuera, entonces tú vas a tener problemas porque vas a tener menos clientela, aunque tú estés legal.
Entonces, en los enclaves étnicos, que son esos barrios de inmigrantes, no que están todos indocumentados, porque hay muchos con documentos, pero esos barrios donde la economía depende de esos inmigrantes en general, documentados o indocumentados, esas economías van a sufrir. Esas comunidades, esas economías, digamos, de barrios. Uh-huh. Pero además, tú tomas el sector construcción, tú tomas el sector agrícola, de cocina hotelero, o sea, de trabajadores, de meseros, cocina, sobre todo cocina, uh-huh, que están allá atrás, tú sabes. Todo eso tiene un componente de mano de obra inmigrante indocumentada importante. Si esa gente desaparece, ¿quién es que lo va a sustituir? Porque tampoco es que hay un desempleo grandísimo. O sea, no es que tú dices, mira, aquí lo que ha ocurrido es que los inmigrantes cogieron todos los trabajos y los de adentro están todos desempleados. No, o sea, hay un bajo desempleo. Entonces, si tú sacas del mercado toda esa gente, ¿quién es que va a hacer esos trabajos que hacían esa gente? Entonces, cuando tú comienzas a ver el impacto de estas políticas, y mira que yo no he tocado el tema emocional, el tema de la valoración que hacen, porque tú puedes estar legal, pero si ya hicieron de ti como latina un estigma de que los latinos son unos narcotraficantes, criminales, violadores. Es que eso me llamó la atención tanto a nivel cultural como en el pasado, esos invitados eran siempre, si el 11 de septiembre llevaban a los bomberos y no sé quién, pero tomar casos aislados, la verdad, para decir que esta niña la mató un venezolano, decir siquiera que la persona que asesinó era un venezolano, pero ¿cuántos norteamericanos no asesinan día a día si ustedes, a la población, a gente de la población todos los días? Claro, cantidad de homicidios y de problemas que hay en Estados Unidos, la inmensa mayoría no son de venezolanos ni de latinos. Es más, por suerte que la persona esa que le disparó a Trump era un blanco americano, porque si hubiera sido un latino, pues hubiera sido el acabose. El acabose, como dicen. O sea, te digo honestamente. Ese es un buen ejemplo de que la violencia es natural a la naturaleza humana. Exacto. Puede ser un norteamericano, puede ser un inmigrante, puede ser un inmigrante de un sitio, puede ser un nativo de toda su vida, de no sé cuántas generaciones en Estados Unidos. O sea, realmente, si tú buscas las estadísticas, los inmigrantes y sobre todo los indocumentados tienden a cometer menos actos delincuenciales. Porque no se exponen. Porque se exponen mucho más. Entonces, los inmigrantes indocumentados se cuidan mucho. No quiere decir que no hayan delincuentes. En todos los grupos sociales hay delincuentes, pero ellos se cuidan bastante. Pero hay que crear demonios. O sea, cuando tú quieres dividir la sociedad entre los buenos y los malos, tú tienes que exagerar a los malos y tienes que favorecer siempre a los buenos. Y de eso se trata la estrategia. Entonces, como tú ves, todo lo que Trump hace, que supuestamente es una buena política, o sea, una buena medida, te genera la contraparte. Toma el achicamiento del Estado. Ok, supón tú que tú cancelas, cerraste la USAID. Tú dices, bueno, esos son 3 gatos de empleados, porque realmente la mayoría de los empleados de USAID son locales en los países. Por ejemplo, tú tomas el caso USAID en Santo Domingo, la mayoría de los empleados eran dominicanos. Era un grupito de gente de Estados Unidos. ¿Perdón? Y pocos empleados, no era tampoco no es que son un abrazo para ellos, entre ellos tenemos amistades. Pero la mayoría de esos empleados son dominicanos. Sí. Que han quedado, o sea, lo que han votado, muchos son locales, pero lo mismo ocurre en todos los países. Tú te vas a un país africano, a un país asiático, donde sea que haya una oficina de la USAID, y la mayoría son empleados locales y 2 o 3, un grupito pequeño americano. Pero pon tú que tú los cancelas a todos, pero pon tú que tú vas y cancelas en el Departamento de Educación, en el Departamento de Medio Ambiente, en el Departamento de la Transporte, no sé dónde. Bueno, tú cancelas muchísima gente. Ok, tú los tiras a la calle.
eso te genera una masa de clase media desempleada, que tú estás cortando, o sea, indiscriminadamente. Claro, tú te tienes que inventar todos estos cuentos de que si en tal país era para los LGTB para generar apoyo, porque en realidad la mayor parte del dinero de la USAID era para apoyar programas de salud y programas medioambientales. Míralo en República Dominicana. Sí, aquí lo vemos. El programa de SIDA. El programa de salud, de medicamentos, de vacunas, todo eso. O sea, ese era uno de sus fuertes. Y era una ayuda al gobierno. No era una ayuda que a una ONG por aquí, por allá. Que ayudaban algunas ONG, sí es verdad. Pero el grueso del apoyo de la USAID iba al gobierno a apoyar programas en salud o programas de mitigación de catástrofes, de medio ambiente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, toda esta exageración que hace Elon Musk y Trump es básicamente para generar apoyo, para que la gente crea, sí, hay que votar gente. Ahora, cuando tú votas gente del Estado, tú estás sacando mucha gente de clase media. Y cuando tú sacas gente del Estado, tú le envías una señal a los empresarios privados que también se motivan a votar gente. O sea, es una cadena que se genera en donde tú votas, etcétera, etcétera, el otro vota, mira, me lo están justificando, pero vamos a votar porque por aquí podemos ahorrar. Entonces, cuando tú comienzas a votar gente, tú vas a generar desempleo. Y eso tiene un impacto, porque si tú compraste una casa hace 5 meses, o hace 2 años, o hace 3 años, pensando que tú tenías un trabajo estable en el gobierno, porque la gente sabe que no se sabe hasta cuándo tú trabajas en el gobierno, pero en Estados Unidos los empleados federales, los empleados estatales consideraban que tenían trabajos bastante seguros. Entonces tú comienzas a generar desempleo por vía de clase media. Otro asunto, el retiro de los fondos federales a los estados y a las ciudades, que es otra de las medidas de supuesto ahorro. ¿Qué pasa? Ese dinero se usa en los estados, en las ciudades, para apoyar una serie de iniciativas en distintas áreas, en educación, en salud, en atención a discapacitados, en programas infantiles, etcétera. En cantidad de cosas, en parques, en lo que fuera, ¿verdad? Si tú retiras ese dinero bajo el argumento de que tú vas a ahorrar para reducir el presupuesto y terminar con el déficit es real, entonces también tú vas a tirar mucha gente a la calle, que se va a quedar desempleado, porque tú vas a tener que cerrar programas a nivel estatal y a nivel de las ciudades. Entonces, todo ese dinero que supuestamente ellos van a ahorrar, le va a generar un desempleo que tiene también ramificaciones en la economía privada. Entonces, como tú ves, cada política que uno analice tiene su implicación negativa. La gente que escucha va a decir, entonces lo que tú estás diciendo es que los gobiernos no pueden hacer nada, que los gobiernos no pueden cambiar nada. No, eso no es lo que yo estoy diciendo y lo quiero aclarar. Lo que yo estoy diciendo es que cuando se van a hacer cambios, los cambios tienen que ser bien pensados y tienen que ser, digamos, procesuales, que se van haciendo uno, después el otro, para evitar los efectos negativos, porque todo tiene un efecto secundario. Eso es como que yo tengo un fuerte dolor de cabeza y me tomo un calmante y no se me quita y me tomo otro. Se me mejoró, pero amanecí otra vez con el dolor de cabeza. Oye, me tomo otro calmante y así paso días y días. Ese calmante me ha ayudado un poco a mejorar el dolor de cabeza, pero tiene un impacto en mis riñones. O sea, todo tiene un efecto secundario en la vida. Entonces, las políticas públicas, así como tienen beneficios, tienen efectos secundarios. Entonces, si tú quieres hacer cambios, tú tienes que hacerlo de manera procesual, bien pensada, no como un show, no como un espectáculo para generar aplausos y que después se te derrumbe el supuesto castillo maravilloso que tú estabas construyendo. Entonces ahí es donde viene el problema. Tú puedes tener mucha gente apoyándote. Tenemos el caso de Milei.
Milei tiene un gran apoyo en Argentina porque paró la inflación. Fabuloso. Argentina tiene una inflación descomunal. ¿Cómo paró Milei la inflación? Sí, muy fácil. Así cualquiera la para. Hasta yo que no soy economista. ¿Cómo tú paras un proceso de inflación inmenso? Tú generas una recesión. O sea, él hizo eso, él cortó programas, él redujo el presupuesto público, o sea, es como que tú coges y comienzas a cortar árboles. Ay, mira, aquí caen muchas hojas, no me gustan tantas hojas que hay en mi patio, déjame cortar este árbol. Pero cuando tú cortes el árbol, que no te van a caer las hojas, que ya tú no tienes que limpiar las hojas, tú estás dejando tu patio con menos sombra, con menos capacidad de generar un buen oxígeno, porque si tú haces eso y yo digo, ay, sí, yo no quiero barrer tantas hojas, esto es un desastre de hojas, déjame cortar el árbol de mi casa también, eso tiene un impacto en la naturaleza, si comenzamos a hacerlo todos. Entonces, así mismo es la política y la economía. Tú tienes un proceso inflacionario incontrolable. Bueno, trata de irlo bajando de manera procesual. Si tú lo haces rápido, porque tú dices, esa es la única forma que yo tengo de hacerlo, perfecto, se entiende. Ahora bien, tú vas a pagar un precio, la sociedad va a pagar un precio. ¿Cuál es el precio? La pobreza se te va a ir para arriba, porque todo lo que tú financiabas con el déficit que tenía el Estado, que te generaba inflación por este lado, pero que te tenía la gente empleada y los pensionados recibiendo una pensioncita o lo que fuera. Entonces, todo tiene un encadenamiento y por eso es que las políticas públicas son difíciles y armar el Estado es difícil y desarmarlo es aún más riesgoso. Porque si tú lo desarmas y no tienes un claro proyecto de cómo rearmarlo, entonces los efectos secundarios te dominan. Y siempre en política pública ¿será el efecto secundario el que es malo? Le estoy llamando efecto secundario como el ejemplo de la medicina. ¿Será el efecto secundario más fuerte que la sanación, que la medicina que yo estaba usando para resolver un problema? Porque nadie está dudando de que los déficits son problemáticos. Nadie está diciendo que, por ejemplo, la inflación no es mala, pero Estados Unidos no tenía inflación ya. O sea, un poquito de inflación, pero controlada. Tuvo una inflación de 7-8% en el 2022-2023, como el mundo entero. Entonces, Trump está tratando de desarmar un modelo global que estableció Estados Unidos. No fue que el mundo lo diseñó y se lo impuso a Estados Unidos, fue que lo diseñó Estados Unidos. Lo diseñó porque lo necesitaba, Rosario, porque ya era una etapa que para que esas empresas siguieran expandiendo tenían que venir a los otros países a convertirnos a todos en los consumidores de sus bienes y servicios. O sea, para ellos mantener ese estilo de vida, para ellos mantener a la población lo que le da en infraestructura, en salud, en educación, esas empresas demandaron, lo ven al final del día, yo quiero salir afuera. Entonces, en el modelo ese de globalización neoliberal, Estados Unidos se convirtió cada vez más en una sociedad del consumo. Exactamente, o sea, en el camino. Consume porque el consumo es barato. O sea, como yo te traigo los productos hechos de China, o sea, vivió muchos años con bajísima inflación. O sea, yo te traigo los productos hechos en otro lugar súper baratos para los salarios que tú tienes. Entonces la gente se convertía en consumista. Sí, la persecución de la felicidad a través de lo que dice Lipovetsky. Somos una sociedad que solamente ve esa necesidad material como la forma de mantener la alegría, así tal cual como él lo explica con palabras más cultas en su obra. Ahora, esa sociedad de consumo, si enfrenta aranceles, si enfrenta que tiene que comprar productos hechos localmente que van a tener supuestamente salarios más altos, a menos que se depriman los salarios. No sé si por ahí es que se van a ir. Yo no sé dónde que van a salir esos salarios, Rosario. Pero si la producción va a costar más, ya sea por aranceles o ya sea porque hay que producirlo localmente, entonces ese consumismo va a tener que restringirse. Y el otro gravísimo problema, que ni lo he tocado, es el problema de la creciente desigualdad
Es decir, sí, tú subes la posibilidad de consumo de los de abajo, es verdad, tú la puedes subir, pero la capacidad de acumulación de riqueza de los de arriba es inmensa. Y ahora mismo en Estados Unidos el nivel de desigualdad es parecido al de principios del siglo XIX, donde los que tenían mucho tenían demasiado con relación al resto de la población. Entonces, de la única manera que tú curas ese problema es con políticas redistributivas, que es lo único que Trump no está haciendo. O sea, él está haciendo de todo tipo de cambio, excepto políticas redistributivas. ¿Cuál sería un ejemplo de una política redistributiva? Ponerle más impuestos a los que más tienen, para tú utilizar... Progresividad de impuestos. Exacto, progresividad del impuesto. Yo sé que hay gente en contra de eso, que dice que no, que a los ricos no se le puede poner más impuestos, porque bueno, es que no estamos hablando solamente de los ricos súper ricos, es que hay gente, por ejemplo, que gana, vamos a suponer al año, más de $400,000, que es un salario súper bueno en una familia. Tú le puedes poner más impuestos a esa gente. Pero los republicanos han hecho del pago de impuestos una de las grandes malas palabras de la economía y la política. O sea, la gente no quiere impuestos, no quiere impuestos y no quiere impuestos. Claro, la gente no quiere impuestos porque si tú estás abajo, tú no quieres más impuestos, pero tú tienes que buscarlo, porque para reducir el déficit hay que buscar impuestos. Entonces, tú tienes que tener un sistema impositivo progresivo, y no un sistema impositivo regresivo, que es lo que Trump quiere volver a extender los impuestos que él quitó en el 2018, que se vencen ahora creo que es o a fin de este año o al principio del año que viene. Entonces él quiere extender, pero esa exención de impuestos beneficia demasiado a los ricos. Entonces, de la única manera que tú puedes, y no es imposible, porque la era de prosperidad mayor de Estados Unidos a nivel económico fue justo cuando eso se hizo en los años de Roosevelt. Sí. O sea, cuando la Gran Depresión, cuando él llega en medio de la devastación de la Gran Depresión, lo que Roosevelt hizo fue, decir, el capitalismo necesita un Estado que regule la economía y un Estado que pueda redistribuir. Y así es como se curó el problema de la Gran Depresión. Pero Rosario, si tú le hablas eso a un votante promedio, hoy día te dice eso es comunismo. Claro. Es increíble. Porque parte del descrédito de las políticas redistributivas es decir que son comunistas. Lo que pasa es que el mejor capitalismo que ha existido es el capitalismo que ha logrado introducir elementos socialistas. Sí. Podemos decir sociales, podemos decir de socialistas como querramos. La socialdemocracia. Correcto. O en Estados Unidos, que aunque nunca se ha llamado socialdemocracia, pero fue lo que hizo Roosevelt. Sí. Realmente ¿qué hizo Roosevelt? Estableció los principales programas sociales, los programas de pensión, de seguridad social, el Medicare, para que los viejos no se quedaran sin seguro. Lyndon Johnson también continuó parte de esa Luego lo política. llamada Gran Sociedad, programas de Johnson, llamado Great Society en inglés. O sea, lo que él hizo fue expandir más programas sociales porque había una presión de la sociedad por incorporar más sectores. Entonces, tanto Roosevelt como Johnson impulsan, digamos, ese estado de bienestar. Y Obama lo intentó, pero no Obama se quedó muy corto. Con su Obama pudo haber usado un poquito de la fuerza que está usando Trump ahora para haber empujado un proyecto más redistributivo. Él se enfocó en el tema de la salud y su reforma de salud ha sido importante, pero se quedó corta. Él, por ejemplo, no se atrevió a tener lo que aquí llamarían ARS. No se atrevió a poner una ARS estatal que muchos querían para que sirviera de contrapeso a las aseguradoras privadas. Él no lo hizo, se huyó de eso porque tenía mucha oposición. Fíjate que los republicanos le montaron el Tea Party
inmediatamente después que Obama llegó, para bloquearle las reformas. Y yo pienso que el hecho de ser un presidente negro, el primer presidente negro, quizás él no quería que lo acusaran de comunista y de todo lo que le decían. Todas esas etiquetas que después son muy difíciles de remover. Y él se replegó. Pero con el apoyo que tuvo Obama y el carisma que tenía, él pudo haber empujado un poco digamos, las cosas en una dirección más redistributiva. Porque lo que ahora va a pasar es que Trump la va a mover en una dirección menos redistributiva. Sus votantes no se van a dar cuenta. Pero como volviendo al inicio de tu muy oportuna explicación e introducción del paralelismo entre Trump y Reagan. O sea, sí, Reagan bajó tasas impositivas, pero facilitó las relaciones internacionales de comercio para que todo esto se pudiera hacer, pero mientras tanto este señor lo que quiere poner una gran muralla comercial. Es muy preocupante porque es como la tormenta perfecta. Bueno, lo que pasa es que él quiere llevar a Estados Unidos a lo que ocurrió, digamos, a fines del siglo XIX. Durante la Revolución Industrial, la era de la reconstrucción. Tú mencionabas a McKinley, sí. y que él cambió el nombre del pico en Alaska. Le gusta cambiar nombres. Tú sabes que él cambió, porque eso se llamaba como el pico McKinley. Y la gente en Alaska, desde los años 70, comenzaron a pedir que le cambiaran el nombre de esa montaña a Denali. Y finalmente se lo cambiaron. Entonces Trump ahora echa para atrás. No es Denali. Denali es un nombre que viene de términos aborígenes de Alaska. Entonces ahora Trump dijo, Denali no. Volvemos a ponerle Mount McKinley, el montaña McKinley o pico McKinley. McKinley fue congresista y fue presidente de Estados Unidos justo al final del siglo XIX. Lo mataron en el 1901. Cuando él era congresista, era McKinley Aranceles, McKinley Tariffs, porque él como congresista promovió los aranceles. Entonces, por eso es que Trump le da ahora mucha relevancia a McKinley, porque él promovía los aranceles. Pero además, durante su presidencia fue la guerra hispanoamericana. Sí, que fue la primera gran participación, digamos, activa de Estados Unidos. Estados Unidos ahí se quedó con Filipinas, con Puerto Rico y con Cuba. Con Guantánamo. Bueno, con Cuba. Bueno, después le dio la independencia, digamos. Sí, pero se quedó con Cuba. Pero se quedó originalmente, inicialmente se quedó con Cuba. Y después también salió de Filipinas, o sea, Filipinas obtuvo su independencia. Y Puerto Rico es la única que se quedó siendo un territorio de Estados Unidos. Pero en la guerra hispanoamericana, eso fue lo que sucedió. Entonces, en el siglo XIX hay como 3 momentos muy importantes. El de mediados del siglo XIX, que fue la expansión al suroeste, cuando México pierde la mitad de su territorio y Estados Unidos se expande en toda la zona, digamos, suroeste la conquista, de Estados Unidos. Ese es un momento importante, mediados del siglo XIX. Luego viene la guerra civil americana de los años 1860, cuando finalmente el país se unifica por la confrontación del norte con el sur, que el sur era esclavista. Basado en trabajo esclavo, mientras que el norte tenía otro modelo. Entonces viene la guerra civil, que es la confrontación, en donde el norte termina ganando. O sea, termina ganando en el sentido de que realmente se impone en la construcción de Estados Unidos, aunque nunca hasta el día de hoy ha resuelto el problema de la diferencia de historia económica del norte y del sur. Por eso el sur es republicano, porque hay un factor del que no hemos hablado, y ya quizá el tiempo se acabó, que es el factor racial. Para entender la política de Estados Unidos, hay que entender el factor racial. El factor racial es un elemento central en la composición de alianzas político-electorales en Estados Unidos. Entonces, la guerra civil de Estados Unidos, de esos años, lo que hace es que enfrenta el norte, que tenía un capitalismo más mercantilista, y el sur con una explotación esclavista, de una economía de plantación esclavista, en donde el norte gana. Pero el sur nunca se libera totalmente de su ideología esclavista
y racista. Que en principio, como Lincoln abolió la esclavitud, paradójicamente los blancos del sur apoyaban al Partido Demócrata porque Lincoln era republicano hasta los años 60, cuando el Partido Demócrata con Kennedy, con Johnson, deciden apoyar la lucha por los derechos civiles y le otorgan entonces garantías de derechos a la población negra de Estados Unidos. Y ahí es que los blancos sureños rompen con el Partido Demócrata y se enfilan con el Partido Republicano. Entonces, el tercer momento importante del siglo XIX es justo el final, 1898, la guerra hispanoamericana con McKinley de presidente, cuando Estados Unidos derrota ya lo último que quedaba de España, digamos, de poderío español, y se queda con Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante en el mundo, de mucha incertidumbre, donde se van a abrir muchas compuertas, donde difícilmente salgamos ilesos como mundo de todo este proceso. Ahí te pregunto, porque cuando el señor McKinley en 1901 era presidente, final del siglo XIX, pues el resto del mundo éramos un poquito monte y culebra, sí. Sobre todo algunas que ahora son potencia. Entonces China ya responde, sí, me vas a poner tarifa, pues wait and see, Mr. Trump. La India, es decir, el mundo es diferente. El mundo es diferente. El mundo no es lo que era a fines del siglo XIX. Entonces, en particular, para terminar con el punto de República Dominicana, es muy difícil, supongo yo, hacer una proyección de qué pasará siendo nosotros un territorio tan pequeño y de tan poca incidencia. Pero cada vez que oigo que ahora vamos a apoyar a la industria automotriz, bueno, por suerte aquí no hacemos vehículos, pero ese afán de volver a atraer al capital hacia el territorio americano, siempre siento, nosotros estamos como en un hilito, porque realmente el modelo de zona franca depende notablemente de esa, o sea, parece contradecirse hasta cierto punto con el modelo de la administración Trump. Entonces, ¿cómo sientes a República Dominicana en medio de este torbellino? Creo que eso, tú dirás, eso es todo un programa diferente, pero dejemos ahí una idea, una impresión, digamos, general sobre la posición de la República Dominicana frente a todos estos cambios que se están dando semanalmente. Un dato curioso es que este programa se iba a hacer en enero, pero Rosario se agripó, luego me agripé yo, y yo le decía, no te apures, Rosario, que el presidente Trump siempre nos va a dar noticias y novedades, y ha sido así en estas 6 semanas. Sí. Mira, yo he estado diciendo que lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana es que no miren para acá. Sí, así, sí, tú lo has dicho en varios medios. Que no miren para acá, en tu columna. Que todo siga más o menos así, más o menos como están, porque hay problemas potenciales. Sí. Por ejemplo, se estiman en unos 200,000 los dominicanos indocumentados en Estados Unidos. Y fíjate que República Dominicana tiene una bajísima tasa. Los dominicanos tienen una bajísima tasa de indocumentación en Estados Unidos, por razones que no tengo tiempo de explicar aquí. Sí, pero que van desde los años 60 para acá. Exactamente. Leanla en su columna, porque ya ahí hace amplio desarrollo de ese tema. Exacto, porque en el 65, cuando Estados Unidos ocupó República Dominicana abrió y comenzó a dar visa de residencia, y eso entonces con una ley nueva en Estados Unidos del 65 de la reunificación familiar permitía que todo el que se fuera legal llevara a su familia. Sí, desde el 61 yo creo que también, bueno, hasta la abuelita de Zoe Saldaña llegó en el 61. Sí, pero a partir del 65 y 66 sobre todo, sí, es lo fuerte, porque la del 61 era más huyendo de Trujillo y eso. Entonces, si acaso deportaran, tal vez no le hacen caso ni los encuentran, y es tan chiquito el grupo que tal vez entre millones y millones no los deportan. Pero si los deportaran, eso es gente para acá, que viene sin trabajo, sin posibilidad de trabajo para ganar lo que ganaban allá, aún como indocumentados. Esa es una. 2, si la economía declina significativamente en los llamados enclaves étnicos, en esos barrios dominicanos o colombianos o lo que fuera, donde están los dominicanos y se genera desempleo, eso va a impactar las remesas.
Entonces hay que ver qué va a pasar. No sabemos si va a haber un efecto de desempleo o no en Estados Unidos, o un efecto inflacionario o lo que fuera. Entonces, sobre todo el tema del empleo. Si se reducen las remesas, eso sería un problema para la República Dominicana. Fíjate que esas son cosas que estoy mencionando que podrían ocurrir allá. Uh-huh. En el caso de los aranceles, como es una economía, realmente la zona franca, aunque para la República Dominicana puede ser mucho, para el mercado norteamericano es insignificante lo que se produce aquí y es muy básico. Mira, aquí no se produce nada, no se producen cosas sofisticadas, que si ropa, que si cigarros, que si, quizás algunos electrónicos muy básicos. Entonces quizás no miren para acá tampoco, porque están mirando a los grandes países donde se producen muchas cosas y demás. Entonces, porque si miran, entonces la economía dominicana es altamente dependiente de Estados Unidos. Y si Trump se burla de los países como Canadá, que le dice gobernador al primer ministro y le dice que lo va a incorporar como el Estado 51 y todo eso, imagínense a un país como República Dominicana que no tiene posibilidad de defensa porque depende totalmente del intercambio comercial con Estados Unidos. Entonces, lo mejor es que no miren para acá y que podamos navegar estos tiempos en el aislamiento, digamos, donde todo más o menos se quede como está y que no lleguen las tempestades. Yo escribí un artículo hace varias semanas donde comenzaba diciendo que los trumpistas dominicanos tienen tantas expectativas de que este país va a vivir una bonanza en la era de Trump. Y yo le decía entonces yo decía en el artículo que si nos va bien, no va a ser por las políticas de Trump, sino porque la Virgencita de la Altagracia, así como aleja huracanes, tal vez nos aleja de estos huracanes o de estas tempestades también. Esperemos que sea así, mientras ese huracán pase, que tiene un paso lento, por lo menos de 4 años. Rosario, muchísimas gracias. Ya se imaginarás que voy a pedirte de tiempo en tiempo, ya no solo de Trump, pero de otros temas donde por supuesto nos puedes ilustrar, vengas por aquí y nos apoyes a entender una serie de cosas que a veces uno en el día a día, y la verdad que ahora se ha puesto de moda entre los amigos por la vía del WhatsApp, decir, esta es la nueva de Trump, pero eso es cada 3 horas sale una noticia nueva. Mira, y antes de terminar, perdóname, se me olvidó mencionar otra cosa que es importantísima para la República Dominicana, Haití. ¿Qué sucede si deportan haitianos para Haití? O sea, ahora mismo ya le quitaron el permiso temporal de estadía en Estados Unidos. Entonces, en unos meses, esas personas son sujetos de deportación. ¿Los van a deportar? No los van a deportar. Y si lo deportan y lo mandan para Haití, ¿se constituye eso en una mayor presión migratoria para la República Dominicana? O sea, que cuando tú te pones a ver, es como un rompecabezas, que tú dices, oye, me di esta pieza aquí, y si pongo esta pieza aquí, no, esta no es la que va aquí. Es un rompecabezas lo que hay. Pero nada, eso quería agregarlo antes de que terminaras. No, y te lo agradezco porque es muy importante. De modo que calladito nos vemos mejor. Excepto cuando Rosario Vega siempre tendrá la oportunidad de hablarnos de estos temas. De nuevo, muchísimas gracias y hasta luego.